Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. De verdad es un placer tenerlo nuevamente en nuestro canal y poder participar de la predicación que vamos a tener el día de hoy, de la palabra que va a ser llevada el día de hoy. Hoy quiero que se sitúen en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a leer el versículo 2 y 3 y vamos a aprender de nuestros desiertos. Vamos a tratar de entender la palabra del Señor y lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de esta enseñanza que está aquí en la Biblia. Pero antes de todo vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora, mi Dios, estamos delante de tu presencia. Primeramente para darte gracias porque tú nos amas, mi Señor. Porque tu inmenso amor y tu gran misericordia nos alcanza cada día. Porque tu presencia nos alcanza. Oh Dios mío, gracias Señor, porque aunque hemos estado en valles de sombra de muerte, no hemos tenido temor porque tú has estado con cada uno de nosotros. Espíritu Santo, hoy quiero pedirte que todo aquel que escuche esta palabra que va a ser predicada el día de hoy, tú, oh Dios mío, le toques su corazón, hables a su vida y le enseñes conforme a tu palabra y a tu verdad, mi Dios, para que puedan crecer y puedan ser hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias mi Dios, amén y amén. Vamos a comenzar nuestra enseñanza leyendo la palabra de Dios. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y para averiguar qué había en tu corazón y si en verdad obedecerías sus mandatos. Si te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Saben, siempre he escuchado una expresión en estos más de 30 años que llevo en los caminos del Señor, y es, hermano, estoy pasando un desierto. Cada vez que tú le preguntas a alguien por cómo está su condición espiritual, su situación de vida cristiana, me dicen, estoy viviendo en un desierto. Y a veces yo caigo en un conflicto porque si algo me ha enseñado la palabra es que los desiertos nunca son para destruir, no son para hacer daño, no son siquiera un símbolo de abandono. Los desiertos tienen como finalidad en Dios enseñarte, probarte, encaminarte en ciertas verdades que Dios necesita que tú estés afirmándote, caminando en ella. Y por eso la palabra del Señor nos va hoy a referir sobre algunas enseñanzas básicas del desierto. Sabemos que Israel fue sacado de la tierra de Egipto, de una tierra de esclavitud. Fue sacado de un momento donde se habían olvidado hasta de Dios. Y el Señor los llama, pero no los lleva directamente a la tierra prometida. Era fácil llegar. En una semana todo ese pueblo hubiera podido llegar a las tierras de Canaán. Es más, ni siquiera tenían que cruzar el Jordán. Ellos podían haber caminado por las montañas del desierto y haber llegado a las tierras de Canaán. Pero ¿por qué Dios los deja 40 años en un desierto? ¿Cuál es el propósito de los 40 años en el desierto? La gran pregunta que tú y yo nos tenemos que preguntar es por qué una vez que aceptamos a Jesús de corazón, nos bautizamos y abrimos nuestro corazón completamente para vivir como cristianos, el Señor nos llevó de una vez para el cielo. ¿Por qué el Señor no nos arrebató de una vez al cielo? ¿Por qué Él permite que tú y yo tengamos años y años de vida aquí en la tierra y pasando por ciertos momentos y ciertas crisis? Porque Él nos permite vivir ciertas circunstancias de vida. Hermano, no es porque Dios te quiera ver sufrir, no es porque Dios me quiera ver sufrir a mí. Sierva de Dios, el Señor no te quiere ver llorar. Sencillamente, tú estás en un proceso, en esos 40 años de desierto, que necesitamos todos los cristianos. Todos hemos pasado por ello. Todos los que hemos vivido en Cristo hemos tenido que vivir estos procesos de desierto, donde no escuchamos voz de Dios,
donde no escuchamos el manantial de un río, donde no vemos la abundancia de las cosas. Aún cuando uno va a un desierto, realmente, ¿qué observa uno? No nada más una tierra desértica, vemos plantas que casi nunca vemos, vemos animales que casi nunca vemos, y vemos sequedad. Los desiertos son duros, pero son los lugares donde Dios se manifiesta. Si tú te das cuenta, la palabra del Señor nos dice que Dios se manifestaba a Juan el Bautista en el desierto. Y lo más hermoso, en el desierto, Juan el Bautista bautizaba. Tremendo. Eso es una predicación aparte, cuando podamos tomar un tiempo para hablar también de ella. Pero vamos a aprender, el primer punto que yo quiero desarrollar hoy, que podamos hablar acá a través de la palabra, es: no hay desierto que camines solo. Dios siempre irá contigo para que no te pierdas en él. Qué bonito es saber que no importa cuán difícil sea el desierto. Mira lo que el Señor le dijo a Israel: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. O sea, si Él me está guiando, es porque Él va conmigo, porque Él está conmigo, porque Dios está a mi lado. Dios nunca te va a mandar un desierto solo. De allí que cuando tú te sientas en el desierto más caluroso, cuando tú sientas que tu vida está pasando en los procesos más difíciles, hermano, hermana, Dios está allí contigo. Él está tomándote de la mano. Él te está guiando, hermano. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda que Él te está llevando en sus brazos. Porque Dios es fiel. Y Él nos va a encaminar. Él va a andar contigo y conmigo en el desierto. A Israel nunca lo abandonó. Israel, desde el momento que salió de la tierra de Egipto y comenzó a andar en el desierto, Él estuvo guiándolo. Y le puso dos señales, una de día y otra de noche. Una columna de humo que protegía al pueblo de Israel de los rayos solares, y una columna de fuego que aparecía en las noches. Y esa columna de fuego traía calor, porque así como de noche, de día, es muy caluroso el desierto, de noche las temperaturas también son muy bajas. Son cambios drásticos que hay allí. Y Dios estaba en ese desierto, Dios estaba allí con ellos, mostrándole su gloria, mostrándole su poder, guiándolo. Porque para que tú y yo podamos entender los desiertos, tenemos que aprender a conocer a Dios. Tenemos que aprender a entender qué es lo que Dios a lo que nos está moviendo, por qué nos está guiando y hacia dónde. Porque cada circunstancia que pases es para aprendizaje. Ninguna circunstancia va a pasar en vano en tu vida. Toda circunstancia tiene que traer un aprendizaje. De allí que la palabra de Dios es muy clara cuando dice: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es lo que conforme al propósito hemos sido llamados. Toda circunstancia tiene que ayudarte a bien. Toda circunstancia tiene que ayudarte para que tú salgas adelante, para que tú aprendas algo. Y no nada más para que aprendas tú, sino para que después enseñes a otros de aquellas cosas que tú viviste, de aquellas circunstancias adversas que tú pasaste. Dios te va a permitir ver su gloria allí en el desierto. Y por eso ese primer punto es interesante, cuando podemos comprender que Él te está guiando, que Él te está tomando de la mano, que no vas solo en este desierto que puedas estar viviendo. Tal vez en estos momentos donde pasamos más tiempo en nuestras casas, donde tal vez los conflictos en tu hogar, la incomprensión con tu pareja, con tus hijos, cada día va acrecentando. Tal vez aún el mismo pasar tanto tiempo con ellos nos lleva a un momento de intolerancia, y tú a veces sientes como que cada día te secas más, porque deseas ir al templo a orar, a adorar a Dios con todos los hermanos, deseas leer la palabra y compartirla con los hermanos, caminar y esparcir tu mente por los diferentes lugares, porque esa es una condición humana del ser humano que vive en la sociedad, querer salir y esparcirse, compartir con otros seres humanos, salir de un círculo que muchas veces se convierte en un círculo vicioso. Bueno, aquí Dios nos está tratando de decir: yo estoy contigo en ese momento de crisis que estás viviendo en tu casa. Yo estoy en ese desierto que estás viviendo en este instante. Yo estoy a tu lado. No te he abandonado, no te he dejado, no pienso dejarte, dice Dios.
No cada instante de tu vida voy a estar a tu lado. Pero si tú te agarras de Él, entonces de esa circunstancia adversa que estás viviendo, vas a sacar un aprendizaje. Vas a aprender a amar más tu casa, vas a aprender a amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Si vives con la suegra, es otra gran bendición que Dios te está dando. Y tienes que aprovecharla en Él, pues. Y aprender a comprender las circunstancias. O sea, son 10.000 cosas que vas a aprender de todo de lo que estás viviendo. Vas a aprender a amar a Dios en la intimidad, porque ahorita tienes más tiempo. Ciertamente nos ha sobrevenido una situación muy difícil, como es el COVID-19. Ciertamente tenemos dos opciones: o nos dejamos vencer por las circunstancias, o le sacamos provecho a las circunstancias. Siempre he entendido que la ola más grande que toma el surfista es la más difícil, la más indomable, pero el reto está en eso, no en dejarse vencer por la ola, sino tomar la ola por difícil que sea. Si tú ves esos rodeos de los vaqueros allá en los Estados Unidos, tú vas a ver que los vaqueros quieren subirse en el toro más salvaje, en el que se mueve más, en el que es un reto para cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se pueden dar el lujo de decir: lo dominé, lo domé, pude tener el valor de afrontar ese reto en la vida. Tú y yo no podemos seguir viendo el desierto como un momento de crisis para destruirnos. Lo tenemos que ver como una oportunidad de parte de Dios para salir adelante. El segundo punto que vamos a desarrollar hoy es: el tiempo que dures allí, solo tú lo determinas. ¡Wow! Tremendo esto. Con tu actitud. Hasta que no apruebes el curso, no sales de la clase. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Poder entender que el tiempo que vas a durar en el desierto es el que tú tomas la decisión de estar. Israel no salió sino hasta que murió toda una generación del desierto. Hasta que esa generación que era esclava en pensamiento, esclava en corazón, una generación idólatra, una generación falta de fe, una generación rebelde, una generación que ni siquiera tenía un espíritu de conquista. Hasta que esa generación no murió, Israel permaneció en el desierto. Y así es la vida cristiana. Nunca pienses que vas a salir de esa prueba que estás viviendo en este instante, sino hasta el momento en que tú aprendas y aprendas bien lo que Dios está enseñándote. Son cosas difíciles, hermano. Yo sé que pareciera fácil desde mi punto de vista hablar y decir: bueno, lo que pasa es que el pastor Vladimir está hablando y está diciendo cosas muy bonitas, muy chéveres, pero él no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Quiero decirte que tú no sabes lo que yo he vivido, no sabes por los lugares donde he pasado y los desiertos que yo he pasado y donde he tenido que aprender duramente muchas veces en Dios. Esta palabra es una palabra que nos ya hemos vivido ya nosotros. Y yo he pasado por muchos desiertos durante mi vida. Y esos desiertos me han enseñado, me han dado aprendizaje. Paso todavía por algunos momentos donde no siento que la gloria de Dios es tan fuerte como yo quisiera que fuera en mi vida. Pero son momentos de aprendizaje, son momentos de enseñanza, son momentos donde el Espíritu Santo está tratando de enseñarte algo, y ese proceso que estás viviendo es porque el Espíritu Santo te está enseñando algo. No vas a salir de él. No quieras siquiera saltarte, no trates de copiarte el examen. Porque el que se quiera copiar el examen, a Dios no le podemos hacer trampa. Y Dios sabe si pasaste o no pasaste la prueba. Si no la pasaste, la vas a tener que repetir. Tan sencillo como que tienes que repetir o la prueba o el año completo, hermano. Por eso es que tú tienes que estar atento. Tienes que percibir en tu espíritu la enseñanza de parte de Dios para ti. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte? Quiero absorber la enseñanza, quiero absorber lo que el Espíritu Santo trajo para mí ahora a través de estas circunstancias que estoy viviendo, y voy a meterme tan profundamente con Dios que voy a aprender la lección para no volver a pasar por ella. Dicen por allí que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. ¿Por qué no aprendemos, hermano? ¿Por qué no aprendemos? Y es triste porque
Dios quiere que tú y yo sepamos, entendamos y vivamos las experiencias para aprender prontamente. Dios no quiere que tú vivas en un desierto perpetuo. Ese lo va a determinar tu carácter. Si en ti tú quieres doblegar tu yo, tu ego, lo que tú eres como ser humano, y le permites al Espíritu Santo que te moldee, que te vaya haciendo. ¿Saben? Habían personajes en la Biblia que eran impresionantes cuando estuvieron en el desierto. 3 personajes básicamente. Moisés se fue dejando moldear. Y Moisés fue moldeado durante 120 años. Su primer proceso de 40 años fue moldeado por el mundo. Y él se dio cuenta que el mundo no traía nada. Después pasó 40 años viviendo en el desierto, pero siendo moldeado, ya no nada más como el líder, sino como el siervo, como el que estaba con su suegro Jetro, que pastoreaba las ovejas, pero después como líder, 40 años como un líder. Pero eso también fue otro proceso de moldear el carácter, el temperamento de Moisés, la vida de Moisés. Fueron 120 años, hermano, de que Dios estuvo moldeando el carácter de este hombre y aprendió. El segundo, vemos el carácter de un Josué, ese muchacho que salió siendo esclavo, pero llegó a ser un conquistador igual que Caleb. Ambos, esos 2 personajes, fueron dejándose moldear por la presencia de Dios, entendiendo: no voy a adorar un Dios falso, no voy a doblegar mis rodillas, mi familia no van a adorar los dioses falsos, no vamos a blasfemar contra Dios, no nos vamos a levantar contra el hombre que Dios colocó. Ustedes ven el carácter de estos 2 hombres, de Josué y de Caleb. Fueron los 2 únicos que entraron a la tierra prometida, de aquella generación que venía de esclavitud. ¿Por qué? Porque se dejaron moldear, hermano. A veces cuando tú ves fracasar tanta gente que llega a la iglesia, cuando tú ves tantas personas entrando a la congregación, y tú te preguntas: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Porque esta persona que se veía tan ferviente, tan metida con Dios, ayunaba, oraba, buscaba la presencia de Dios, ¿qué le sucedió? ¿Por qué se apartó ahora? Ahora está en el mundo bebiendo, fumando. Es más, hace cosas peores que las que hacía antes de ser cristiano. Es porque no se dejó moldear. Es porque no deja moldear su corazón. Hermano, y cuando no deja moldear tu corazón, entonces vas a pasar un proceso más duro, más difícil. Aquí es donde la palabra es clara cuando nos dice que Dios estaba probando el corazón de estos hombres y de estas mujeres. El tercer punto es: el propósito del mismo es quebrar todo lo incorrecto que hay en ti. Por lo general, orgullo, la autosuficiencia y el carácter no doblegado a Cristo, o sea, la rebeldía, para que a Él le sirvas con un corazón dispuesto. Los desiertos vienen para eso, para quebrantar todo aquello que no es funcional de tu vida para Dios. ¿Qué hay en tu vida que no es funcional? Yo no lo puedo determinar. Ningún pastor puede determinar qué es lo que nos sirve en la vida de un cristiano. Aún nosotros solamente podemos, desde un punto de vista, vislumbrar. Escúchame, hermano, lo único que podemos es vislumbrar algo de lo que está en el carácter tuyo. Pero ver a profundidad, no podemos ver a profundidad como tú mismo, que sabes qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón. Cuando hay envidia, cuando hay codicia, cuando hay rebeldía, cuando hay murmuración, cuando hay orgullo, cuando hay cosas que Dios, que tú al enfrentarte a la palabra sabes que existen en ti y no las quieres doblegar, no quieres reconocer, no quieres humillar tu corazón. El desierto viene para quebrarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama tanto que Él necesita quebrar en ti eso que no es funcional. Dios te ama tanto que Él sabe que con eso no puedes entrar al reino de los cielos. Y voy a usar una comparación muy fea, porque va a ser fea. Pero en nuestro argot, si yo te hablo de ovejas, tal vez no vas a entenderlo, porque nosotros no criamos ovejas. Pero casi todos nosotros tenemos mascotas. Y tenemos un perrito en la casa.
Y cuando a ese perrito le caen pulgas, te toca sacárselas. Y tú cuando comienzas a sacarle la pulga al perro, tú ves que el perro se incomoda y comienza a moverse y a ladrarte. Y cuando ve que tú vas a seguir sacándole, porque a él le duele, a él le incomoda que tú le quites eso. Pero tú, ¿por qué se lo quitas? ¿Porque tú le quieres hacer un mal? No, porque amas a tu mascota, amas a tu perrito y no quieres que se enferme con las pulgas. No quieres que se sienta mal, no quieres que el día de mañana se enferme algo grave que lo mate. Y por eso tú le quitas las pulgas. Él no lo entiende. A veces tú y yo no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos por qué Dios nos está quitando nuestras pulgas. Y nos duele cuando nos las quita, porque estamos aferradas a ellas. Nos acostumbramos a ese dolorcito que genera las pulgas. Porque cuando ellas te muerden y te están chupando la sangre, le tiene que doler al animalito, por algo se rascan. Pero hay momentos en que se adaptan y se acostumbran y aprenden a vivir con ellos. Así es nosotros con el pecado. A veces sabemos que el pecado nos daña, pero nos gusta, nos agrada, nos gusta lo que estamos viviendo. Así sea malo, así sea incorrecto, nos agrada, nos satisface. Y Dios, que sabe que no sirve para nosotros, que el día de mañana la paga del pecado va a ser la muerte, comienza a quitarlo. Y Dios tiene que destruirlo. Y la única manera de destruirlo, ¿cómo es? Por un desierto, por un momento de crisis, por un momento de dolor, por un momento que tú y yo no entendemos. Pero ese momento que viene a tu vida y que viene a mi vida, viene con el propósito de hacerte una mejor persona. Después de que salgas de este desierto que estás viviendo, de este momento de crisis en tu vida, vas a ser una mejor persona. Vas a tener un nivel más alto en la presencia de Dios. Vas a ver la gloria de Dios de una manera como nunca antes la has visto. Pero a medida que tú vayas aprendiendo, fíjate que a medida que el pueblo de Dios iba pasando por estos diferentes procesos, lo más interesante es que la grandeza de Dios en ellos, los milagros, la gloria de Dios, era más potente, era más maravillosa, hermano. Era algo más impresionante en sus vidas. Y qué bonito que tú y yo podamos entenderlo, que tú y yo podamos comprenderlo, que en Dios todas las cosas son para bien, y eso es a lo que conforme el propósito son llamados. Entonces, Dios tiene grandes propósitos a través de este desierto que estás viviendo. En cuarto lugar, Dios te va a quitar todo aquello donde te crees fuerte y va a romper tus estructuras humanas, va a pulverizar tu mundo, de modo que tu ego deje de existir. ¡Wow! ¿Tú sabes qué es que Dios termine quitándote todo? El mayor ejemplo es Pablo. Pablo era un gran hombre de Dios, pero cuando tú ves su pasado, tenía una estructura social, una estructura religiosa, un nombre para los judíos. Era un hombre que tenía unas capacidades impresionantes. Y Dios lo sacó, lo desarraigó de todas sus creencias, de toda su religiosidad, de todo su entorno. Lo extrajo. ¿Para qué? Para convertirlo en ese gran apóstol que fue Pablo. ¿Pero por qué? Porque Dios necesitaba extraer de él lo mejor. ¿Pero cómo? ¿Cómo se extrae lo mejor de las uvas? ¿Cómo se hace el mejor vino? ¿No es aplastando las uvas? ¿Machacando y sacando el jugo? ¿Cómo sacas un jugo de naranja? ¿Cómo sacas un jugo de limón? Ninguna fruta te da jugo por sí sola. Todas tienen que ser destruidas para que tú puedas probar lo mejor de la fruta. Así tiene que ser Dios contigo. El desierto viene para pulverizar todo tu entorno, toda tu comodidad, todo aquello que te hace sentir bien y fuerte y decir yo puedo, no, yo tengo capacidades, yo sí puedo, no necesito de Dios para esto, no necesito de Dios para aquello. Mucha gente habla así, no necesito a Dios para estas cosas que estoy haciendo, que pienso hacer. Pero hoy Dios te dice,
No te independices de Él. No te independices jamás de Dios. Depende de Él. Aprenda a depender de la grandeza de Él. Porque, aunque usted no lo crea, aquellos que se creen independientes de Dios, dependen del aire que Dios todos los días le da. De la grandeza de ese sol que sale cada mañana. Hermanos, dependemos de los alimentos que Dios nos da, porque es Dios nuestra provisión, así como lo fue con el maná en el desierto. Pero a veces nos creemos autosuficientes. Hoy te digo, no te creas jamás autosuficiente. Aprende a depender de Él. Aprende a depender de su misericordia. Aprende a depender de su bondad. En quinto lugar, vas a llegar a la conclusión que en esta vida todo lo que necesitas se llama Dios. Que en una palabra, el cielo es más poderoso que todas las riquezas de la tierra. Dios es todo, hermano. Israel tuvo que aprender que Dios era todo. Cuando Josué dice las palabras, mi casa y yo serviremos a Jehová, era porque Josué, este muchacho, que salió siendo esclavo, llegó siendo libre, entendió que Dios era el todo de su vida. El día que tú y yo entendamos que todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, es por Él y para Él, y nada más de Él. Que todo lo que está alrededor nuestro es pasajero. Que todos nuestros deleites son pasajeros. Pero su grandeza y su amor son eternos. Y Él te dice, ven, camina conmigo en la eternidad. Dios nos invita porque nos ama. Imagínate cómo te ama, que te ha invitado a que participes de la eternidad con Él. Que estés en ese lugar con Él. Porque nos ama. Y es todo lo que merecemos por la misericordia de Él. Wow, hermano. Te das cuenta que el desierto es sencillamente el proceso de dependencia de Él. Es el proceso de dependencia completa de Él. Hermano, las crisis vienen para destruirte. Destruir tu yo, tu ego, el mío. Vienen para destruir lo que nos sirve en nuestras vidas. No para destruirte como ser, sino para deshacer lo que no es funcional en nuestras vidas. El desierto es una gran escuela. Tú decides si aprendes, si caes muerto como cayó la mayoría de Israel, o si te mueves en su gloria, en su poder y disfrutas de sus maravillas. Hubo un pueblo que nunca vio la gloria de Dios, que murieron en el desierto por las pestes, que murieron, hermanos, por las maldiciones que caían cuando se rebelaban contra Dios. Otros murieron cuando las serpientes salieron de fuego y los picaron. Pero los dos que se pasaron la prueba, Josué y Caleb, se volvieron conquistadores. Cuando tú y yo pasemos nuestros desiertos, puedes tener por seguro que vamos a ser conquistadores, que somos llamados a ser conquistadores. Yo quiero que por un instante cierres tus ojos allí. Vamos a orar. Yo quiero que hagas una oración conmigo en este momento. Y quiero que pienses en el desierto que estás viviendo, en ese momento de crisis que estás viviendo. Yo quiero que por un instante, con tus ojos cerrados, medites en eso y comiences a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, háblale con sinceridad. Háblale al Padre con sinceridad. Señor, yo no entiendo el desierto que estoy viviendo. Muchas veces no entiendo las pruebas que vivo. Muchas veces no comprendo las circunstancias que vivo. La mayoría de las veces no entiendo. Pero puedo comprender que estás quitando cosas que no te agradan. Cosas que me hacen daño. Cosas que me destruyen en el interior espiritual. Cosas que no son funcionales, Señor. Y que tú sabes en lo profundo de tu inmensa sabiduría que lo que hacen es hacerme daño, Padre. Pero lo haces porque me amas. Porque necesitas quitar de mí la mente de esclavo.
Necesitas quitar de mí el corazón de esclavo, porque necesitas quitar las actitudes del esclavo, el carácter del esclavo, para formarme como un ser libre, capaz de ejercer el carácter del reino de Dios sobre la tierra y comenzar a conquistar, comenzar a tomar el lugar en este mundo que tú nos has dado, Señor, como la luz, como la sal de la tierra, Señor. Tú nos has puesto acá para hacer cosas grandes y maravillosas. Pero para llegar a eso tenemos que pasar por desiertos, tenemos que pasar por procesos difíciles, Señor, que nos van a permitir ver tu gloria. Porque en el desierto veo tu gloria. El desierto no es un lugar donde no veo tu gloria, no, al contrario, es donde más veo tu gloria, es donde más veo tu poder, es donde más veo tu majestad. El desierto es el lugar donde el poder tuyo se manifiesta, Señor. Es donde tu gracia, tu preciosa gracia me inunda, Señor, y me llena de paz, de bendición, de gozo, Padre Santo, donde yo veo, Padre, salir de la roca agua, veo, Señor, salir carne, Señor, de los arbustos, oh Padre Santo, veo descender pan del cielo. Mi Dios, el desierto es donde yo veo tu gloria. Y hoy quiero pedirte que cada uno de los que está escuchando esta palabra el día de hoy, tú les permitas ver tu gloria, les permitas ver tu gracia, tu poder y tu majestad. Que nada ni nadie, Señor, interrumpa el proceso. Créanos el carácter para terminar el examen, Señor. Forme en nosotros ese ser para que podamos terminar este desierto y poder emprender hacia otro lugar, Señor, sea de conquista, Señor, aún sea el valle de sombra de muerte, pero podemos afrontarlo, Señor, en pie, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, mi Dios, porque tú nunca has dejado de ser nuestro Dios, nuestro pastor eterno. Hoy te doy 1000 gracias, mi Señor, y te pido que bendigas a todos los que están escuchando este mensaje, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.